Pues muy buenas tardes y sobre todo muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a todos los que participaron en el programa con sus voces, con sus historias, prestándonos su tiempo y dándonos la confianza para hacer este podcast. Eh, pues el día de hoy queríamos cerrar. Logramos entre Itzel y yo y con el apoyo de todos ustedes hacer una serie de 9 podcasts en donde pues la idea pues fue de alguna manera contar eh, el dolor, los reclamos, pero también toda la esperanza que está presente en estas marcas que vemos en la ciudad y que muchas veces cuando pasamos por los lugares donde están, no sabemos bien todo lo que tienen, todo lo que contienen, todo lo que está ahí presente y que yo creo que todo habitante de esta ciudad pues tenemos que ir reconociendo. Y digamos que esta fue nuestra intención, eh, que fue también nosotros irlo reconociendo, porque a veces veíamos, pero no sabíamos realmente, creo Itzel y yo tampoco, digamos, toda esta densidad de elementos que están ahí, ¿no? Presentes. Y bueno, nuestro aprendizaje pues fue de alguna manera ir aprendiendo y compartir este aprendizaje a través del podcast. Entonces yo quisiera, antes que nada, agradecer a todos los colectivos que están aquí. Empezamos por Bici Blanca, Zapatos Blancos, Luz de Esperanza, los movimientos de hijos, hijas y familiares y seres queridos desaparecidos en la ciudad. Obviamente, Sangre de mi sangre, Alfredo con las esculturas, el proyecto de antimonumentos, el proyecto también de toma de la glorieta, hoy llamada de las y los desaparecidos, y creo que estos fueron de alguna manera los programas que logramos hacer y pues sabemos que hay otros elementos pendientes, bueno, el muralismo también, el muralismo feminista, y hay otros elementos de estas expresiones en donde pues el arte está saliendo a las calles y está teniendo una función muy importante para dar voz a algo que es muy difícil, dar voz al dolor. Es muy difícil y creo que solo a través del arte se puede dar voz al dolor y hoy resulta un gran aliado para los habitantes de la ciudad. Y bueno, dicho esto y lo que convocamos de alguna manera pues fue a presentar esta producción y vamos a tener primero una mini presentación que, que Itzel preparó y que tiene que ver como con los trailers que hicimos de los distintos episodios de los podcasts. Al final de cuentas, solo eres un ciclista más que muere atropellado. Sabían que existíamos, pero nunca nos veían. ¡Ya la ciclovía! Ni una más. Ya no queremos ni una más. Que la gente que anda en bici está muriendo. Solo Andrea falleció. Y volvió a ocurrir. Me prensa contra ese muro. Que ahí una persona perdió la vida por el simple hecho pues, de caminar por la ciudad. Sí, yo creo que sí lo veo como un antes y un después. El mural para mí es un instrumento muy fuerte que está abierto a todos. Nuestros migrantes están siendo perseguidos como que fueran criminales. Nos agarraron a balazos arriba del tren, los federales de tren. No se quiere hablar de esta población, quiere mantenerla fantasma. No se han venido porque ellos quieren, tienen que huir para salvar su vida.
no es por el fin comercial, sino por ejemplo también ha educado muchas personas ya fallecidas. En el muro se anuncia, in our memory. Pero eso fueron porque fueron pandilleros y fueron, digamos, se metieron a las cuestiones de las drogas y a la venta, y pues yo trato de mejor de dibujarla de otra manera, pues, que ver la parte más noble, pues, la parte más bonita, pues, a lo mejor la que no se le conocía. El arte, digamos, visual es el puente para que la gente también pueda tener acceso a un conocimiento más hondo. La historia de Luz es la historia de muchas de nosotros. 127 mujeres han sido asesinadas y solo el 20% de ellas han sido consignadas. La propia víctima pintó sus propias amenazas de muerte. Haz algo honrando su nombre. Y yo, bueno, pues hay que hacer un mural. Hay un montón de fuego, de rojo. ¡Esta lucha es por la vida! Si ya es tan difícil tener miedo en la calle, no necesitamos ver algo que nos esté recordando eso. Tú lo único que quieres es que lo vean, el rostro de tu hijo, de tu papá, de tu hermano. Siempre pegan pichas. Aquí se los vamos a dejar para que se den cuenta cuál es la realidad de Jalisco. Nos encontramos que pintaron los volardos donde se encontraban las cédulas de búsqueda de personas desaparecidas. La impunidad del Estado. Pero también es un dispositivo de contrapoder en el sentido de que responden a una acción del Estado. Le pedimos al gobierno del Estado de Jalisco que respete las cédulas de búsqueda de nuestros desaparecidos. Enrique Rodríguez Alvarado. Presente. Adriana Raquel Montoya. Que este evento no quede como otro más de los miles de casos que había desaparecidos. Cambian el nombre de la glorieta de los niños héroes por el de las desaparecidas y los desaparecidos. Está tomada y es de quien llegue y ponga su lona. Jesús Daniel Díaz García, ¡ni uno más! A 4 años de levantamiento y desaparición forzada de nuestros hijos, aún seguimos en pie de lucha. Glorieta de los desaparecidos, búsqueda y resistencia. Tú me quisiste desaparecer, pero aquí sigo presente, pues. Esta es la revelación de la estatua de Fray Antonio Alcalde y Barriga. Me doy el derecho como autor de la obra. Lo que vamos a hacer pues es empezar a destapar este mensaje oculto, esta denuncia encriptada. Las familias que buscan a los suyos hablan de 7,000 desaparecidas y desaparecidos. Tres palabras claves: memoria, verdad y justicia. Si Fray Antonio Alcalde viviera, hubiera sido muy normal que estuviera acompañando a la familia. La única manera de que se mantuviera era dejar el reclamo permanente en bronce. Agarramos el hilo, le damos una vuelta en el dedo y lo sacamos. La invitación a tejer es al público en general. 100,000 desaparecidos, 100,000 metros de tejido, ¿no? Es un proyecto de denuncia, es un proyecto de acompañamiento también. ¿Cómo enfrentas al monstruo de la inseguridad, del miedo, con la acción, pero además colaborativa, participativa, en comunidad? Es como una masa madre, ¿no? O sea, mandamos un pedacito y empieza a crecer en cada lugar. Queremos agradecer a todas las personas que han hecho posible que Sangre de mi Sangre llegue al Ángel de la Independencia. En Madrid, hemos estado en Holanda, en Alemania, en Francia, en Italia. No queda el arte en los museos, en las galerías, sino que se saca a la calle, se saca los monumentos. Nosotras lo iniciamos, pero es de quien lo teje. Instalamos esta antimonumenta hasta que ninguna otra falte en Jalisco. Se crean para resaltar esas deudas pendientes del Estado. Porque son los lugares en donde nos podemos reunir libremente para poder ser escuchadas. Pero la policía no nos está dejando hacerlo en paz, nos acosan. ¡No va a haber diálogo! En la vida yo me imaginaba perforando el cemento del espacio público con un rotomartillo. ¡Justicia para el Nega! Situarlas con nombre, con apellido, con historias. ¡Giovanni no murió! ¡El Estado lo mató! Nos reunimos para colocar un último
quieren saber ustedes? Que cualquier persona llegue y pone un monumento en el centro. Primer antimonumento que se retira por el propio poder porque no acepta el cuestionamiento que se le hace. Vamos a hacer otro y lo vamos a reinstalar, Antimonumento 2.0. Es una red. Que no solo fue como la movilización de ciertos individuos, sino la organización de varios colectivos, ¿no? Se pueden como transformar en otra cosa, como esta exigencia de verdad, de memoria, de recuperar nuestra memoria. Arte contra el Olvido es una producción independiente de René de la Torre e Itzel Jimena Torres. Es un podcast hecho con los resultados de investigación antropológica que trata sobre el arte y las violencias en la ciudad de Guadalajara. Te invitamos a escuchar otros episodios más de nuestra misma serie. Bueno, este podcast encontró una casa también muy amable, muy generosa y que era el mejor lugar desde el cual podíamos albergar el proyecto. Queremos dar las gracias a Zona Docs. Aquí tenemos a Dalia Sousa con nosotros, quien realmente pues, nos hizo exactamente posible que Zona Docs fuera la casa de este proyecto. Muchísimas gracias, René y Jimena. Qué bonito se siente genuinamente que nos sientan como eso, como una casa, ¿verdad? Donde pueden llegar, yo pensaba en otro concepto, ¿no? De pronto se utiliza en este lenguaje la plataforma, ¿no? La plataforma pero la casa es lo que hemos trabajado para convertirnos en un espacio seguro, de confianza, donde estas luchas con las que caminamos, en las que creemos y en las que, como ustedes, estamos bien conscientes que queremos seguir de pie y alzando la voz, pues este proyecto Arte contra el Olvido significa pues un montón de cosas, ¿no? Yo pensábamos que esto que el día de hoy han logrado, que es reunir no solo en estas piezas de audio y estos podcasts, ¿no? Estas historias sonoras, sino que además estén aquí presentes, es un momento histórico, ¿no? Porque si bien les hemos visto en el espacio público manifestarse, gritar, hemos estado ahí atestiguando su caminar, bueno, que ahora puedan reunirse, mirarse y decir, también desde este lado estoy resistiendo junto a las luchas feministas, junto con las madres y las familias que buscan, junto con los profesores y los movimientos de resistencia que estuvieron allí buscando a los muchachos desaparecidos del CAP y que hasta ahora permanecen en esa lucha, o quienes están denunciando las desapariciones forzadas de esta fecha tan reciente del 5 de junio, ¿no? Y todo lo que sucedió, las bicis blancas, bueno, todo esto, estar allí, que hayan estado en la calle y que ahora ustedes las hayan traído estos audios, pero además tenerlas aquí me parece invaluable. Es una cosa muy importante. Y para Zona Docs fue sencillo decir, por supuesto, ¿no? Conocíamos ya el trabajo de René y también conocíamos el trabajo de Jimena, porque, bueno, Jimena es, siempre seguirá siendo integrante de Zona Docs, entonces para nosotros era muy, muy importante decirle que sí a sus creaciones, porque sabemos que se hacen desde un lugar del cuidado. Y frente a la violencia del Estado, frente a lo disruptivo que también son sus marcas y sus huellas de memoria y de exigencia, de no olvido, pues se tiene que tener eso, un espacio seguro y prácticas cuidadosas,
¿no? Y en más de algún momento, cuando, creo que llega el momento de mencionarla, nuestra querida Diana Espinosa Soto, que es quien hizo las ilustraciones que ustedes pueden ver en cada una de las portadas de los episodios, se discutía mucho sobre qué imágenes poner y cómo ponerlas, ¿no? Recuerdo la portada específicamente para hablar sobre las luchas feministas y la reivindicación del movimiento. Y a mí me parecía increíble unos fuegos y unas llamas que ella ponía frente al antimonumento y junto a la catedral. Y yo decía, claro, es que somos eso, ¿no? Que hay que incendiarlo todo, hay que quemarlo todo, es eso. Pero René, muy cauta, ¿no? Y desde ese lugar lo entendimos, había que cuidar lo que se había dicho con palabras y lo que se iba a proyectar con imágenes y bueno, luego lo íbamos a escuchar en el podcast. Y en esa congruencia se cuidó y se respetó y pueden ver la portada de ese lugar. Entonces, sumando esas ideas de pensar en el acompañar, de pensar en el cuidar, y para tener más tiempo para escucharles, por supuesto, pues yo considero que Arte contra el Olvido debe, por supuesto, seguir contando, ¿no? Y seguir persiguiendo esas huellas y esas marcas que esta ciudad, esta zona metropolitana de Guadalajara, este estado de Jalisco, porque hay muchas otras huellas fuera del área metropolitana de Guadalajara, que están ahí con la misma fuerza reclamando no ser vistas, ¿no? Yo pienso mucho en estos murales que han creado las familias en Lagos de Moreno, por ejemplo, ¿no? En Lagos de Moreno las familias en los barrios pintan murales con los rostros de sus hijos e hijas desaparecidos, desaparecidas, e incluso aquellas que han sido localizadas sin vida. Allá mismo en Lagos de Moreno está este memorial, ¿no? Que es... se llama, se me acaba de ir el nombre, pero es este mural, que es este memorial que recuerda justamente la desaparición y localización sin vida de 6 jóvenes y un adulto, ¿no? Que aquel 7 de julio de 2013, seguramente lo recordarán. Creo que aún hace falta seguir esas huellas, seguirlas contando. Ya recordé el nombre, la ley de la verdad, si no, no iba a dormir. La ley de la verdad, la ley de la verdad. Antes se llamaba la ley del monte, justo ahí a estos jóvenes ahí los desaparecieron, ahí les localizan sin vida y justo ahí sus familiares deciden reivindicar, renombrar y resignificar ese espacio y hay que contarlo, ¿verdad? También está ahí. Entonces, sigamos persiguiendo esas huellas, hay que seguirlas contando, porque finalmente lo que también, y un poco hago sin tomar ningún crédito en absoluto, solo sintiendo esa coincidencia, eso que compartimos, pienso mucho en que desde el periodismo que queremos hacer en Zona Docs, o el acompañamiento que queremos hacer en Zona Docs es ser el eco de las palabras, de las consignas, de las luchas, de las historias, de las personas que están resistiendo allá afuera. Entonces, me parece que en este seguir las huellas, pues sigamos haciendo eco, ¿verdad? Que Arte contra el Olvido siga siendo el eco de esas luchas, de esas resistencias, de esas marcas de la memoria que están allí y que llegarán a los oídos de aquellas personas que no han escuchado y especialmente de aquellas personas que han perpetrado esas violencias que se denuncian, a ese Estado con E mayúscula, a esos perpetradores que siguen sin un castigo, el castigo que nos imaginemos, ¿no? El de la cárcel o el divino o el del merecido o el de simplemente que no lo vuelva a hacer. Eso yo les agradezco mucho y muchas gracias también por estar aquí. Muchas gracias, Dalia. Y sí, bueno, también queremos de verdad agradecer el trabajo de diseño que yo creo que logró también pues recuperar muy bien la idea de cada uno de los episodios de este podcast. Fíjense que hoy teníamos a una invitada muy especial, a Rosana Roguilla, colega, amiga, que es alguien que ha estado siempre muy comprometida con, con, con hablar sobre los problemas, las violencias
llevar el termómetro incluso de esta ciudad, de la cultura, pero también, digamos, siempre alguien que ha sido muy comprometida. Lamentablemente, por una cuestión de salud, hoy en la mañana, pues avisó que no podía estar, pero está con nosotros a través de un texto realmente hermoso que nos va a hacer favor de leer Manuel Mora. Y cedo la palabra a Manuel Mora. Muchas gracias. Gracias a todos por estar aquí. Es una situación muy importante visibilizar todas estas cosas. Yo suelo caminar por la calle y andar en camión. Y para no hacer muy largo, el podcast me ha ayudado a conectar cosas que veo con cosas que a ustedes les pasan y que a mí también me pasan por pertenecer a la ciudad. Entonces, muchas gracias. Si puedes hablar. Voy a hablar un poquito más fuerte. Dios, pensé que no se oía, pensé que sí se oía. Que les decía yo que me toca caminar por la calle y ver que el podcast me permite conectar lo que veo, los lugares, las situaciones y verlos a ustedes. Es algo que es muy importante. Y en ese sentido, pues muchísimas gracias a René y a Jimena por hacer este esfuerzo de visibilizar lo que a veces por andar caminando a la prisa no alcanzamos a ver y a comprender. Y con la venia de la doctora Reguillo, en calidad de bateador emergente, voy a leer el texto que nos mandó a propósito de esto. Esto se llama Arte contra el Olvido, Intervenciones Insumisas, y es de Rosana Reguillo. Tiene varios puntos y empieza con 1, las memorias que sembramos. Era un sábado cualquiera en Guadalajara. Ya los ecos de la llamada guerra contra el narco se dejaban escuchar. Muchos creían que como un eco lejano que no alcanzaría en esta ciudad que ha preferido cerrar los ojos frente a lo que se avecinaba, había estado por ahí. Este sábado, el pequeño grupo de colegas que habíamos creado la iniciativa Por un México sin Violencia Basta, convocamos a un sábado ciudadano al Parque Rojo, en el que participaron artistas, pintores, cineastas, muchos jóvenes y transeúntes que se detenían con curiosidad. Veníamos del horror de la masacre de los 72 migrantes en San Fernando. Ese horror que Marcela Turati ha narrado con tanto dolor y con tanta fuerza. Ese sábado, en un árbol grande pegado a la avenida, colgamos 72 tarjetas blancas con listones negros, con los nombres de esos migrantes que encontraron una muerte atroz en vez de la posibilidad de un futuro. Esos nombres no podrán olvidarse. Junto al árbol, un mural infantil desbordaba de trazos torpes y luminosos que comandaban 2 artistas plásticos tirados en el suelo, al ras del mundo. Una cabina grababa las voces de quienes querían contar qué les dolía y qué soñaban para el país. Había un pizarrón, negro, enorme, donde la gente dibujaba, escribía, se enojaba, se despedía de algo. El parque se transformó en asamblea, altar y juego. Ese sábado, por unas horas, el espacio público fue nuestro. Fue de todos, y los ecos de lo que nos venía pisando los talones empezaron a tomar cuerpo. El horror siguió avanzando y unos pocos meses después, en 2011, convocamos ese mismo grupo a una lectura de poesía en la Glorieta de los Niños Héroes, por la violencia, por las y los desaparecidos. El hijo del poeta Javier Sicilia había sido asesinado junto con sus 6 amigos y el país comenzaba a quebrarse por dentro. Muchos nos criticaron. Decían que esa glorieta era un sitio elitista, que no representaba a las víctimas. Pero esa noche, entre poemas y silencios, algo se movió. Hoy esa glorieta es otra cosa. Se llama Glorieta de las y los desaparecidos. Y es una herida abierta, una trinchera de memoria. Tal vez aquella lectura fue una pequeña grieta en la piedra de la madre patria. 2. Contra el archivo del olvido. El olvido no es pasivo, se organiza, se dirige, tiene políticas, tiene arquitecturas. Se llama desarrollo, se llama limpieza urbana, se llama progreso, daños colaterales, se llama en algo andaban, se llama pues ya qué. Por eso el arte que nace desde las entrañas, desde el dolor, desde la pregunta, ese arte interrumpe. Es un arte que no adorna, desajusta, que no ilustra, grita. Como lo ha dicho Jacques Rancière, el arte puede redistribuir lo sensible, hacer visible lo que los regímenes del ver han excluido, hacer audible lo que nadie quiere oír.
La serie Arte contra el Olvido que aquí nos convoca no es solo una serie de episodios sobre intervenciones en la ciudad. Es un mapa, pienso. Es un mapa sobre el deseo y el duelo. Es un archivo poético político de quienes no aceptan la desmemoria como destino. Es un archivo sonoro, sensible, que traza imágenes con palabras. 3. Constelaciones de sentido en la serie. Tejida con cuidado, con escucha, con respeto, la serie nos lleva por múltiples territorios. No voy a analizarlos, quiero leerlos como constelaciones, como pulsos que en conjunto revelan el cuerpo herido pero vivo de la ciudad. Viene a mi memoria que llora en silencio mientras escucho voces que reconozco. Lo que dijo Walter Benjamin sobre las constelaciones, formulación que me ha acompañado desde hace mucho tiempo. Dice Benjamin, las ideas son puntos en los cuales los fenómenos del mundo de lo empírico se agrupan como estrellas. La idea es una constelación. Y esta cita está en el libro del origen del drama del barroco alemán de Walter Benjamin. Así entiendo esta serie, no como una secuencia lineal, sino como una constelación crítica y sensible que enciende relaciones entre duelo, espacio y resistencia. Los tránsitos rotos, bicicletas blancas, zapatos, asfalto. El movimiento ya no fluye, está marcado por ausencias. Las bicis pintadas de blanco no son homenaje, son reclamo. Las banquetas sostienen objetos que pertenecieron a alguien que ya no está. Y los murales del barrio no son decoración, son pequeñas catedrales de memoria, íntimas, urgentes. El cuerpo que toma la calle, mujeres que pintan, que marchan, que bordan, que gritan. El muralismo feminista transforma bardas en superficie de denuncia. La glorieta tomada reconfigura el espacio urbano en santuario, en asamblea, en grito colectivo. Este no es el cuerpo dócil que espera justicia, es el cuerpo que le exige, pintando, llorando, luchando. Contra monumentos, contra olvidos, Fray Antonio Alcalde, resucitado por el artista y activista Alfredo López Casanova, nos susurra claves. Antimonumentos insurgentes, redes de sangre y afecto. Hay quienes devuelven vida al bronce y quienes se niegan a levantar estatuas. Hacen antimonumentos. No son héroes los que se celebran aquí. Son ausentes, son buscadas, nombradas, son desaparecidos. Y en medio, una red itinerante de memoria afectiva. Sangre de mi sangre, porque lo que se recuerda desde el amor arde más. 4. El arte como herida que no se cierra. Y eso está bien. Estas intervenciones en la ciudad no buscan cerrar la herida, no buscan la reconciliación fácil. Buscan decir, esto pasó, esto sigue pasando, y aquí estamos. Como diría la querida Daniela Rea, otra voz y otra periodista fundamental, no somos las mismas y aquí sigue la guerra. La ciudad se vuelve territorio en disputa, no entre el bien y el mal, sino entre el olvido y la memoria, entre la indiferencia y el cuidado. Porque el arte contra el olvido no es memoria melancólica, es acción, es acto, es gesto que invoca un país roto que late en cada gesto de memoria. 5. Y este sería el último. Nombrar, resistir, permanecer, insistir. No hay olvido mientras una imagen arda, mientras alguien pinte un rostro desaparecido en una barda cualquiera, mientras alguien deje una bicicleta blanca y le ponga flores. Las ciudades heridas no están muertas, están latiendo desde los muros, desde los trazos, desde cada cuerpo que resiste creando. El arte no clausura la herida, la mantiene abierta para que la ciudad no se acostumbre a vivir con ella. Gracias, René Eitzel, por semejante tarea. Estas son palabras de Rosana Reguillo. Bueno, después de esas palabras de Rosana, que nadie puede hablar mejor que ella, pero que creo que es un homenaje a todos los que están aquí y que creo que también el valor de sus palabras es ese, ¿no? Y el valor también, creo, de nuestro trabajo es hacer un homenaje a todos ustedes que hacen esto por nuestra ciudad. En algún momento del programa dijimos que exactamente esas políticas de silenciación y de invisibilización gangrenaban la ciudad. Y yo creo que Rosana bien nos lo dice, es necesario
mantener esas heridas abiertas a través de la visibilidad, a través de las voces, que es lo que hace que no se gangrene nuestra ciudad. Nuestra ciudad pensado también como lo que es un ente vivo y que además es nuestra casa de todos, ¿no? Y que tenemos que volver a construir como nuestra casa de todos. Bueno, agradezco a Rosana, que no está aquí, pero espero que nos esté oyendo desde el más allá y darle muchas gracias por estar presente a través de este bellísimo texto, la verdad. Y sobre todo que nos hace movernos tanto internamente, ¿no? Y bueno, ahora quiero dar la palabra a Cristian. Él es Cristian Omar Grimaldo, pues es otra persona que viene de psicología, del ITESO. También estuvo aquí en Ciesas y pues es otra persona que ha sido muy sensible a tratar de llevarle el pulso a la ciudad, de entender la ciudad como un ente sensible, pero que al mismo tiempo es parte de lo que las personas vivimos, habitamos, pensamos, y que la ciudad es inseparable de lo que somos nosotros. Y por eso le di la fuerte tarea de comentar también sobre el podcast y después de guiar la entrevista a Itzel Jimena. Jimena, yo le digo Itzel, pero ya veo que es Jimena, en esta ocasión. Entonces, te cedo la palabra. ¿Qué quieras? Bueno, ¿Qué prefieres? ¿Ese? pues después de escuchar que nadie puede hablar mejor que Rosana Reguillo y agarrar un micrófono, uno se siente cohibido, pero les quiero decir de entrada que yo soy admirador de René de la Torre, ¿no? Y siempre he pensado en ella como una maestra Jedi y que me enseña un montón de cosas. Sépase que no le debo nada y que lo que voy a decir, los elogios que voy a decir, pues son sinceros, ¿no? Yo creo que se sabe que todo antropólogo o antropóloga debe tener entre sus cualidades la curiosidad, pero quien conoce a René sabe que cuando el universo repartió dosis de curiosidad con ella se le pasó la mano, ¿no? Y quien haya visitado su cubículo o su casa dará cuenta de que esa curiosidad se materializa en la diversidad de los lugares que habita, ¿no? Alguien que es muy curioso tiene muchas cosas, ¿no? En su casa, en su cubículo, seguramente en su coche. Hay máscaras, hay colecciones de imágenes de la Virgen de Guadalupe, hay bustos de Malverde, hay objetos de danzantes, hay ilustraciones urbanas y hay un montón de ranitas que la gente le regala. Y les estoy diciendo esto no como para hacer pública la intimidad de los espacios de René, sino porque una de las cosas que yo he estudiado con un buen amigo, Héctor Robledo, es algo que llamamos psicogeografía. Y la psicogeografía la entendemos como esa relación entre quiénes somos y el espacio. Es decir, que no podemos existir sin que el espacio sea parte de quiénes somos y qué sentimos y cómo pensamos. De tal manera que las ciudades cobran la forma de nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras conductas, ¿no? Por eso es que luego un psicólogo anda hablando también de ciudad. Y se han de imaginar lo que para mí ha sido escuchar este podcast, Arte contra el Olvido, y yo digo, ahí como que al título le falta decir ciudad en algún punto, ¿no? Porque yo digo, es que es el olvido en el espacio el que se está tratando de combatir, ¿no? Y entonces yo en cada capítulo que escuchaba decía, es que esto es como una narración de un lugar y cuando tú juntas toda la temporada es como ver un mapa, y lo decía también ahorita Manuel, ¿no? Y también Dalia. Es como ver un mapa donde se va trazando una ruta de recuerdos y de resistencias. Y eso, si bien es cierto, eh, en todos los capítulos se habla del dolor y de la indignación, lo que a mí me generó después de escuchar completo el podcast es esperanza, ¿no? Es mucha esperanza por saber que como dice Rosana, es como cuerpo colectivo estamos heridos, pero estamos vivos, ¿no? El ver tanta memoria nos recuerda que seguimos vivos y vivas, y que no estamos dispuestos a olvidar a quienes no están, ¿no? Y que también son parte de nuestra vida colectiva, aunque no estén presentes. Bueno, pues dicho eso, asumo ya mi rol de entrevistador.
no quiero pasar como desapercibido enfatizar que además es un trabajo, es como una cosa muy bonita porque cuando alguien con tanta curiosidad como René se junta con alguien igual de curiosa y creativa como Itzel, Jimena, salen unas cosas así de potentes, ¿no? Y además encontrándose con tantas personas y tantos colectivos que resisten de maneras tan creativas y tan esperanzadoras, les decía. Que eso pasa en la academia, créanme que es una cosa bastante inusual, ¿no? Por eso les digo que yo soy fan de lo que hace René cuando se junta con gente como Jimena. Primero, pues bueno, me gustaría preguntarles varias cosas. Eh, Me gustaría saber cómo nació la idea del podcast. O sea, uno puede imaginárselas ahí, de repente hay muchas circunstancias en los espacios académicos, ¿no? Pero ¿qué les lleva primero a encontrarse, después a pensar en el tema? ¿Cómo unen el activismo estético con el formato sonoro, ¿no? Platícanos un poquito de eso. ¿Cómo nació? Pues muchas gracias. Ay, creo que aquí lo voy a dejar. Muchas gracias primero por aceptar ser nuestro entrevistador. Em, pues, ¿cómo surgió? Bueno, pues como bien dices, yo creo que hay que empezar como por esta curiosidad que tiene René, que la ha llevado a lo largo de su actividad profesional, de su bagaje antropológico, a observar en sus trayectos, y creo que eso es algo que a mí también me pasa. O sea, creo que en eso, pues, nos encontramos tal vez desde antes por otros motivos, pero fue algo en lo que coincidimos, ¿no? Como en esta observación de lo que hay en el espacio público, en la ciudad, en las cosas que pensamos que quieren decir algo, pero no sabemos por qué, y esa curiosidad nos lleva a algo más. Y pues empezó justamente con los murales que ella, digo, creo que eso ahorita tú puedes ahondar más. Los murales que ella había observado desde hace tiempo en las bardas del Panteón de Mezquitano, que son una obra de Panther, de un muralista que es del barrio y que se dedica a hacer retratos de personas que fallecieron. Esa fue la primera observación como por donde empezamos y no sabíamos a qué más nos iba a llevar, pero después con esta misma curiosidad por otros espacios y otros lugares como se fueron sumando, ¿no? O sea, pensando en murales, yo después recuerdo que también conocíamos este mural que se había hecho a Luz Raquel Padilla, y ahí, así se fue sumando cada una de las cosas, y ya después cómo llegó a hacer el formato pues sonoro, también yo creo que es algo curioso, porque en alguna otra presentación que habíamos tenido más intermedia, ¿no? O antes de empezar la publicación, como que sí nos habíamos cuestionado, o algún comentario nos hizo cuestionarnos como, estos en realidad sí es muy visual, ¿no? O sea, porque al final estamos eligiendo contarlo de una manera como auditiva. Pero creo que también fue una oportunidad que surgió a través de una oportunidad que tuvimos como de formación de un tema de podcast, y que también reconocemos que este formato es pues muy recurrido el día de hoy, que es muy práctico y que también con las herramientas que teníamos nos permitía hacer algo, ¿no? O sea, que a lo mejor no teníamos una gran producción para hacer, por ejemplo, algo audiovisual, que también hubiera estado padrísimo, pero en el formato de audio sí teníamos más, ¿no? Entonces dijimos, pues hay que lanzarnos por aquí, y como dices, René tenía esta intención de que fuera algo que fuera algo más que un artículo, por ejemplo, que algo pues como muy encuadrado en lo que la academia espera y lo que le gusta, sin perder esa visión, ¿no? Entonces, creo que por ahí empezaría a hilar cómo comenzó. Pero tú, ¿qué agregarías, René? Bueno, hay una parte que coincido contigo, y empezó, nuestro proyecto juntas y empezó en una bici que no era una bici blanca, y andando. Yo le dije, vamos a andar en bici,
por la ciudad. Y vamos a reconocer por qué, porque yo tenía parte de un proyecto que estaba haciendo, que era sobre altares callejeros. Y yo veía como en varios barrios populares, barrios duros, se estaban montando altares para poder expresar exactamente el dolor de la muerte injusta, el dolor de los desaparecidos, el dolor de las guerras entre bandas, esos dolores que no se pueden expresar de otra manera, pero que sí se podían expresar tal vez con la imagen del San Judas Tadeo o de la Virgen de Guadalupe como imágenes protectoras de este dolor. Y eso, pues de alguna manera yo iba y voy todavía fotografiando crucecitas, altares, pues muchos elementos. Y en mi trabajo, porque yo me he dedicado durante muchos años a estudiar la cuestión religiosa. Y en últimos años, las imágenes guadalupanas y la transformación de toda la iconografía guadalupana y todo lo que hoy se busca colocar como expresión incluso disidente en la tradición guadalupana ha cooptado mucho mi atención. Entonces primero encontré un mural en Tonalá que me hizo realmente, además soy muy preguntona, perdón, pero platico con la gente y les pregunto siempre de más, ¿no? Y ese mural pues era un mural muy fuerte porque era un chico que habían asesinado ahí en Tonalá. Y cuando me contaron la historia, obviamente estaba involucrado en muchas cuestiones, pero dije, bueno, aquí hay algo muy fuerte y empecé a fijarme sobre todo en el muralismo barrial y de cómo ahí, pues de alguna manera se estaba manifestando esto que tal vez no se pueda manifestar de otra manera y que es honrar a esos jóvenes de los barrios que son víctimas de la violencia que se vive en estos espacios, ¿no? Y por eso le dije a Itzel, vámonos a andar en bicicleta. Y así empezó y así de alguna manera una cosa nos fue llevando a la otra. Y yo creo que también pues nuestra ignorancia, perdón que lo diga, pero la ignorancia es la que nos hace buscar respuestas, es la que nos hace sorprendernos con lo que estamos viendo, pero también querer saber más, querer conocer más profundamente que estos elementos no están puestos ahí nada más para ser vistos, sino para realmente provocar emociones, provocar reacciones, no son una cuestión decorativa o al revés, o como se pueda decir que afea y ensucia la ciudad, ¿no? Entonces yo creo que ese fue el principio y lo del podcast, pues sí, incluso nos lo cuestionaron porque si es una cuestión visual, es una cuestión sonora. Porque yo creo que en lo sonoro alcanzamos a descubrir, por ejemplo, un material que no teníamos ni idea que estuviera disponible en redes sociales. Cuando uno hace antropología y antropología clásica, y qué es lo que yo hago en este programa, y bueno, no, Itzel tiene una trayectoria de periodismo y yo creo que ahí la conjugamos y yo sí quería que el programa saliera del medio académico, pero no dejara de tener esa manera de hablar o esa manera de investigar académica, porque eso es lo que soy, no puedo ser otra cosa más que lo que soy, pero sí hablar en otra forma, ¿no? Y salir fuera de este recinto en el que soy, que es el recinto académico. Entonces, finalmente creo que el lograr generar la textura de sonora, de estos activismos, de estas expresiones, de estas tomas de la ciudad que además se expresan visualmente, yo creo que para nosotros también fue un gran descubrimiento a la hora de estarlo haciendo. Sí. Pues qué hermoso. Como, no sé, me parece muy hermoso escuchar que inició con trayectos en bici, porque se nota que hay recorridos, ¿no? Es lo que les decía al principio. Uno siente que la temporada es un mapa donde uno va moviéndose por la ciudad. Y creo que el hecho de que el sentido con el que haya iniciado haya sido la curiosidad moviéndose, pues quedó plasmado ahí de una u otra manera, ¿no?
Y aprovechando que dices, René, que eres muy preguntona y como también enfatizando que todo buen antropólogo o antropóloga debe serlo, y sobre todo investigadora, investigador, ¿no? A mí me gustaría saber cómo fue el proceso para acercarse con los colectivos, con cada persona que contó su historia, compartió su memoria en cada capítulo. Em, se encontraron a cada persona que nos acompaña hoy por ahí en la calle, fueron indagando quién estaba detrás de cada intervención. Creo que es una historia interesante también por contar. Pues creo que aquí hay dos elementos que habría que resaltar. El primero es que como eh, nos leía el texto, como dice Rosana, hay algo como de constelación, como dice ella, de red, ¿no? En la que en realidad una cosa sí nos ha... Acercarnos, por ejemplo, con un colectivo o con una persona, nos llevó a otras y nos permitió conocer otras intervenciones, otras expresiones, ¿no? Y sí creo que es algo muy bonito y muy importante que contar aquí porque pues la existencia misma de esas redes o de esa constelación hace que de hecho las intervenciones pues sean posibles, ¿no? Entonces nosotros también llegamos un poco a recurrir a esas redes y a esas conexiones que hay entre las personas que están aquí para poder acercarnos, pero también como segundo punto, alguna vez que platicaba con alguien sobre el trabajo, me decía que pues en em, rol como comunicativo que también tienen las intervenciones, también hay una parte en donde, aunque sí resaltamos y valoramos muchísimo que sea en el espacio público, en la calle, pues no solamente están ahí, también van al espacio virtual, ¿no? Porque las personas que están haciéndolas les interesa que lleguen a más y compartirlas de muchas maneras. Entonces, pues en realidad también llegamos a varios de los colectivos, a varias de los artistas, activistas, personas buscadoras, a través de esas otras plataformas que ellos mismos utilizan y que tienen, que hacen uso de ellas para compartir lo que están dejando o lo que están haciendo en la calle, pero también otros trabajos, ¿no? Otras actividades que tienen. Y en realidad también fue un trabajo, sí, pues un trabajo que representó un reto, como siempre lo es, acercarse a las personas que están viviendo situaciones tan complicadas de manera cercana, a veces más, unas veces más que otras, ¿no? Pero pues como saber, para empezar, si era su interés contar lo que estaban haciendo, ¿no? Contárnoslo a nosotras o contarlo otra vez, porque a lo mejor ya lo habían contado antes, ¿no? Entonces, creo que aquí también, como decía Dalia en algún momento, pues tratando también de ser cuidadosas en este contacto para atender hasta la medida de lo posible lo que las personas pues necesitaban, sí, dando valor como a lo valioso que puede ser contarlo, pero también tratando de, pues, eh, sí, atender lo que pudiéramos que a esas personas les sirviera. Entonces, un poco así, pero igual no sé, René, si quieres agregar algo sobre eso. ¿Quieres la siguiente y así? Va, Es va, que va, no, se van alternando. toda la noche. Sí, bueno, desde la primera vez que escuché el podcast, le decía a René que una de las cosas que más me gustaban eran las atmósferas sonoras que acompañan cada episodio, ¿no? Hay silencios, hay ruidos, hay entrevistas en las que se escucha lo que está ocurriendo de fondo. Y eso hace que uno experimente sensaciones al escuchar, emociones. Yo les quisiera preguntar, porque es una de las cosas que más admiré en el trabajo, ¿cuál fue el mayor reto al momento de traducir visualidades urbanas en narrativas sonoras? O sea, ¿cómo se enfrentaron a eso? ¿De qué manera también las personas que participan pudieron haber colaborado en que estas atmósferas estén presentes? Me gustaría saberlo. Bueno,
Voy a responder, aunque quiero decir que el trabajo de ensamblaje sonoro es totalmente de Itzel Jimena. Yo lo único que decía, oye, aquí como que suena de más, hay que evitar tanto, ¿no? Más bien era mi opinión, pero realmente el artífice de la parte del ensamblaje sonoro yo te digo Itzel, Lo que sí yo creo que había desde el inicio, pues esta idea de hacer hablar a las estéticas, ¿no? O sea, para nosotros las estéticas hablan y entonces lo sonoro se articulaba queriendo exactamente dar voz a las narrativas de las estéticas, porque no pueden estar las estéticas sin las narrativas. Entonces, para nosotros eso era muy importante en la complementariedad. Por otra parte, cuando nosotros empezamos a hacer esto, pues gente profesional en podcast sí nos decía así como, bueno, primero pónganse en un estudio, ¿no? Y hablen como si fueran dos amigas, así, vamos a charlar, ¿cómo estás? ¿Qué onda, O sea, y la verdad, no nos sentíamos nada cómodas con ese formato, no era el nuestro formato, o sea, yo sí quería un formato que de alguna manera tuviera la solemnidad de lo que estábamos hablando, ¿sí? Que tuviera también como que le diera un lugar especial y no esta parte trivial en la forma en que hoy son los podcasts, ¿no? Y creo que eso fue algo que quisimos hacer. Pero también, y tal vez porque no teníamos recursos, porque eso también hay que decirlo, esto se hizo, aquí está Diego, que nos prestó una cosita así que hace como una cabinita portátil y es un micrófono y la computadora, y no tuvimos más. O sea, cuando ella dice, lo hicimos con lo que teníamos, pues eso es lo que teníamos. O sea, entonces también, incluso, pues esto es lo que tenemos, ¿no? Un teléfono para poder grabar, que obviamente no filtraba ruidos ni nada, pero que para nosotros incluso, pues no era ruido, eso era parte de el contexto. Es decir, yo creo que también fue apreciar que no había que limpiar, sino al revés, que darle vida. Y que exactamente esos sonidos contextuales son los que también de alguna manera situaban lo que se estaba diciendo y darle vida. Y darle, yo sentía eso, ¿no? Darle vida de la ciudad o del lugar donde se estaba. Pero creo que Itzel sabe más que esto. No, pues solamente, o sea, comentaría así rapidísimo para no quedarnos tantísimo en esta pregunta. Esto que comentabas de que las propias intervenciones y las narrativas tienen su estética, ¿no? Y creo que lo observamos mucho, por ejemplo, con los murales de las mujeres, de los grupos feministas, ¿no? O sea, ellas sí tienen una estética muy, muy puntual que sí tiene una intención también muy clara, ¿no? Como esta lucha por la libertad en diferentes sentidos para las mujeres. Y creo que observar y poder traer eso a una narración fue, pues, lo que más o menos como nos permitió hacer estas descripciones de esta experiencia estética de cada una de los proyectos que abordamos en el podcast. Genial. Genial, no sé, es casi mágico hacer que la memoria suene sin escuchar una narración de la memoria personal de alguien, ¿no? Yo creo que es una de las cosas que mejor funcionan en el trabajo, ¿no? Y que de repente suene una cadena de bicicleta mientras se está hablando de las personas que mueren víctimas del tráfico, ¿no? Del exceso de vehículos automotores. Dice muchas cosas en las emociones de uno mientras tiene el oído presto, ¿no? Yo también les quería preguntar que, pues sé que a veces uno tiene un público en mente siempre que produce cualquier material de divulgación, sea un artículo, sea un libro, sea un podcast, sea un video, y al final nuestras producciones pues le llegan a otras audiencias, ¿no? En mi caso, una vez producimos un podcast para estudiantes de psicología y cuando vimos las métricas de quienes lo escuchaban, lo estaban escuchando sus papás y sus mamás, ¿no? Y después preguntábamos, oye, ¿te gustó el podcast? Sí, y se lo pasas a amigos, no, a mis papás. ¿Y por qué?
Pues es que a veces les quiero explicar las cosas de la clase y no me sale y digo, ah, pues escucha al profe, ¿no? Y entonces dije, órale. Y bueno, lo pregunto porque a mí me gustaría saber a quién esperaban llegar con el podcast, a quién tenían en mente cuando lo estaban produciendo, cuando lo estaban editando y cómo ha sido la recepción de él hasta ahora, qué tanto nos pueden compartir al respecto. Pues yo creo que en realidad teníamos en mente a los pobladores de nuestra ciudad. O sea, para mí, o sea, a quien yo buscaba dirigirme era exactamente a sensibilizar a la población de Guadalajara en general, a decir, híjole, esta es también la ciudad que no queremos ver, esta es la ciudad que también hay una serie de políticas que eso fuimos descubriendo de invisibilización y de silenciamiento de todos estos, y entonces había como eso, ¿no? O sea, como, así como se develan los mensajes en Fray Antonio Alcalde, ¿no? O al colocar una instalación, ese monumento se transforma en otro monumento, pues yo creo que también era sumarnos a eso, ¿no? Y a decir, híjole, ayudemos a reconocer eso, creo yo, los múltiples sentidos practicados que están colocados en estas intervenciones urbanas en la ciudad. Va. Bueno, va la última. Sí. 64,000. A ver. Bueno, a mí me parece además que es un acierto que esté alojado en la casa de Zona 2, ¿no? Creo que es como muy coherente que un material así esté en un medio como ese. Pero yo les quería preguntar, ¿qué papel creen que puede tener los medios sonoros en las luchas por la justicia y la memoria? ¿Qué les gustaría cómo les gustaría que su trabajo dialogue con las exigencias de justicia de todos los colectivos que participaron en cada contenido? Esa es la última. Sí, es de 64,000. Sí, es de 64,000. No, a ver, yo creo que esto es un granito de arena puesto en algo que es mucho mayor. Es también para nosotros fue un proceso, obviamente, de intencionado de toma de conciencia, ¿no? Y creo que, pues, como dijo Rosana, citando a Rancière, pues sumarnos a este reparto de lo sensible, en el cual creo que los protagonistas son quienes están del otro lado de esta mesa y que nosotros únicamente quisimos de alguna manera ser como magnófonos, como se dice, ¿no? Exactamente, de este reparto, sobre todo quiero decir, no solamente de la voz, sino este de veras reparto de lo sensible, que tiene que impregnarnos y que tiene que sacudirnos a quienes vivimos en esta ciudad. Sí, yo nada más agregaría que, pues, en realidad las luchas, pues, cada una inconectadas también, pues en realidad sí tienen haciendo el trabajo como de edición, nos dimos un poco cuenta de eso, pues una identidad muy también visible, y visible auditivamente también. O sea, tiene una identidad visual, pero también una identidad auditiva, ¿no? Y creo que, pues, poder, pues ahora sí que recurrir a ella mucho a través de material de archivo, pero también estando ahí, pues es algo que puede ser valioso para recordar o que esos sonidos que ya sabemos que hablan de ciertas luchas o que identifican ciertas luchas puedan o nosotras seguir tejiendo como en ese hilo, ¿no? O sea, seguir poniendo esas identidades con lo que eh, las personas que las construyen quieren que sean y que pues a nosotros nos toca hacer ese empate una vez más. Pues muchas gracias por invitarme a conversar con ustedes. Reitero mi admiración para las dos. También para cada persona que está acá, que ha intervenido la ciudad con su memoria en búsqueda de justicia y como haciendo patente el dolor que es colectivo, que compartimos también quienes habitamos la ciudad. Ya no me toca hablar, pero aquí sigo.
Gracias. Y bueno, ahora nos toca contarles que una de las motivaciones principales para reunirnos, ahí lo voy a agarrar mejor, para reunirnos el día de hoy, pues es volver a encontrarnos con las personas que hicieron posible este proyecto, ¿no? Es decir, las personas que nos compartieron el testimonio de su trabajo, de instalar, pintar, colgar, pegar, descubrir o intervenir la ciudad de diferentes maneras. Les agradecemos mucho que nos hayan compartido su experiencia, pero también que estén aquí, sí, muchísimo, y queremos reiterarles que admiramos muchísimo el trabajo, ¿no? El trabajo que hacen para no olvidar pues las muchas violencias que nos afectan a todas las personas y sí queremos hacer o recalcar eso, ¿no? Que nos afectan a todas las personas porque retomamos estas pues consignas de las familias buscadoras, ¿no? Que las personas desaparecidas, las personas ciclistas, las personas peatonas, las personas migrantes y las mujeres que faltan, pues nos faltan a todos y nos deberían doler a todos y, y bueno, creo que nos duelen, entonces eso también nos ha llevado a tener un compromiso con que este trabajo sea respetuoso y salga bien. Entonces, queremos escucharles y también que esta sea una oportunidad para reconocernos o reencontrarnos, porque yo sé que entre ustedes ya hay conexiones, ¿no? Que, como decíamos hace un momento, pues que han hecho posible que sus activismos y sus obras de arte, pues existan y estén. Em, y bueno, aunque los dolores y las luchas de cada una de ustedes y cada uno de ustedes son diferentes, creo que algo que sí aprendimos gracias a una reflexión que nos compartieron los compañeros del colectivo 5 de Junio Memoria es que pues cuando las personas se unen, se hace o se parece que es más posible enfrentar una realidad que cada vez es más aterradora, pero también más cansada. Y no solamente porque, como bien se dice, la unión hace la fuerza para llegar o para lograr una gestión, sino también sí, para sentirte protegido y para soportar o para llevar la vida a partir de las violencias, ¿no? Y así, como nos dijo Inés, no sentimos que es una sola contra el mundo, sino que hay otras personas remando. Entonces, ahora sí, hay una pregunta que es como la pregunta detonadora que pensamos para compartirles y que las personas que están aquí, tanto las que participaron y que nos compartieron su testimonio para el podcast, pero también las que no, ¿no? Que a lo mejor están aquí porque les interesa el tema y que además, como ya decía René y Dalia, también pues hay otras intervenciones que a lo mejor nosotras no conocemos, pero que pues nos gustaría escucharles. Y bueno, ahora sí, la pregunta que queremos hacerles para quien guste compartirnos lo que piensa a partir de ella es si aprendieron o reflexionaron algo nuevo sobre el impacto de intervenir el espacio público o sobre su propio trabajo al participar en Arte contra el Olvido, ¿no? Si incluso encuentran algo que les sirva en este tipo de proyectos en su camino a la memoria, a la verdad y a la justicia. Y bueno, igual en algunas intervenciones la repetimos para no olvidar cuál es la pregunta. Hay algunas personas a las que yo ya les había platicado un poquito de esta dinámica para invitarles a ser los valientes que comenzaran con la intervención. Entonces, voy a bajarme también yo también para pasar el micrófono, pero ¿qué dicen? Héctor, Inés, Fabi. Héctor. Ahí está, Carlos. Hace favor. Bueno, la importancia de intervenir el espacio público radica para nosotros o para mí, que llevamos desde el 3 de octubre del 2021 de manera ininterrumpida cada fin de semana haciendo pega de cédulas, entre otras acciones de memoria. Héctor, perdón que te interrumpa. ¿Te gustaría presentarte para que las demás personas también sepan de qué colectivo formas parte y todo? ¿Qué tal? Sí. Mi nombre es Héctor Flores, soy cofundador de Luz de Esperanza Desaparecidos Jalisco y papá de Héctor Daniel,
Flores Fernández, un joven de 19 años desaparecido hace 15 días, ya cumplió 4 años, el 18 de mayo del 2021, ¿sí? Víctima de desaparición forzada. Perdón. Yo creo que intervenir la ciudad para volverla a hacerla nuestra, ¿no? Yo creo que no es nuestra ciudad. La realidad es que dejó de serlo hace mucho tiempo, ¿no? Las violencias tanto institucionales como por parte del crimen organizado se han apoderado de nuestras vidas, ¿no? Sin notarlo, ¿no? Algunas intervenciones muy fuertes como la desaparición, los homicidios y otras más leves, apenas perceptibles, en la compra de unos cigarros, que eso ya está apropiado por el crimen organizado, cuando vas a un bar y vas al baño y te ofrecen droga en el espacio. O sea, tenemos que recuperar la ciudad, ¿sí? Porque yo siento que es una falacia, ¿no? Nuestra ciudad no es nuestra ciudad, ¿no? ¿Acaso alguien se siente seguro al salir de su casa o estando en su casa? Entonces, el espacio público lo tenemos que retomar, cueste lo que cueste, y hemos aprendido que es una excelente manera, o no hay mejor manera de honrar la memoria. ¿Sí? Lo hemos dicho muchas veces y lo han dicho, sin memoria no hay verdad y sin verdad no hay justicia. Entonces, en un país y en una ciudad donde la mayoría desconocemos el sentido de la memoria en las luchas sociales, ¿no? Que nos hace falta muchísimo para conocer bien ese derecho a la memoria de manera general, pues es a través de estas intervenciones callejeras, ¿no? Esas caritas, por ejemplo, la pega de cédulas de personas desaparecidas, no solo están exigiendo ahí ser buscadas, ¿no? No solo están exigiendo ahí justicia, están ahí para que no sean olvidadas, ¿no? Para recordar que cada una de esas caritas tiene una historia, tiene una familia, son amados y amaban, ¿no? Que hay muchísimas cosas detrás de ellos. Entonces, en ese sentido, es súper importante y lo vamos a seguir haciendo, aunque digan que feamos la ciudad o que es basura, ¿no? Porque también es impresionante que a pesar de la crisis humanitaria que se está viviendo no solo en Jalisco, sino en el país, todavía hay gente que va pasando y agrede a las familias que estamos haciendo estos trabajos y nos dicen que estamos ensuciando la ciudad, ¿no? La ciudad se ve más fea con tantas violencias, ¿no? Que se viven. Eso es lo que realmente afea la ciudad, ¿no? Y esas caritas, la toma del espacio público para que sean reconocidas y tratar de lograr empatía con toda la sociedad, también son parte de la historia de las familias, porque en cada carita que ven pegada ahí está la vida de cada una de las familias, ¿no? O sea, cuando se llevaron a mi hijo, no solo se llevaron a Dani, ¿no? No solo se llevaron la oportunidad de que su hija conociera a su papá, se llevaron una parte de mí y una parte de mi familia, ¿sí? Y una parte de mí está plasmada en cada una de esas fichas que pego de mi hijo, así como de las familias de todas las personas desaparecidas. Entonces, yo creo que es súper importante y saber la trascendencia de lo que significa para nosotros una cédula de búsqueda pegada en un volardo, ¿sí? O sea,
no solo es esa personita está representando a toda la familia que lo adoraba, a sus seres queridos, a sus amigos, y es parte de la historia, de una historia que se tiene que conocer, ¿sí? Y es una parte de nuestras vidas que se nos fue y que también lucha porque regrese, porque las familias de los desaparecidos no, nos hace falta no solo él, ¿no? O ella, nos hacemos falta a nosotros mismos porque vamos desapareciendo junto con ellos cada día, ¿no? Es más difícil verte al espejo y reconocerte, ¿no? Ya no eres tú mismo. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Edgar Aldúñez Chávez, soy tío de Ronaldo González Aldúñez. Para mí la reflexión que me deja la intervención de muros, volardos en la ciudad es la de visibilizar a nuestros desaparecidos, porque el Estado en sus tres esferas, la municipal, la estatal y la federal, se han encargado de hacerlos invisibles. ¿Por qué? Porque no conviene a ellos precisamente el que la sociedad pueda ver que están fallándonos, como autoridades nos están fallando. Nos fallan al momento de que no tenemos la seguridad, como comentaba Héctor, de salir de nuestros hogares, de estar en nuestras casas tranquilos, sin la incertidumbre de que pueda llegar gente acompañada de las mismas autoridades, porque se dan los casos, que no es nada más las personas del crimen organizado, sino que están coludidos precisamente con las autoridades. Entonces, desde ese momento, para ellos no les conviene que la sociedad sepa precisamente la situación que estamos viviendo. ¿Qué hacen ellos? Ocultan cifras, quitan las cédulas que se pegan y dan datos falsos. La mayoría de las autoridades dan datos falsos diciendo que son menos, que muchos se van por su voluntad y que en algo andaban, o sea, justificando precisamente, aún siendo verdad lo que ellos comentan o argumentan, de que andaban en malos pasos, pienso yo que nadie tiene el derecho, por eso existen las leyes, para tomar venganza, digámoslo de esa forma, o querer ellos ser jueces de las personas y antes de ser juzgados y de tener una sentencia que los culpabilice, ellos sin un proceso ya los están condenando a ser culpables. Pero eso no les da el derecho a nadie absolutamente, de desaparecer a una persona. ¿Por qué? Porque los familiares de las personas desaparecidas, sinceramente, padecemos día con día el no saber nada de nuestros familiares. Es tanta nuestra desesperación que nosotros mismos tratamos, pues, por ejemplo, lo hacemos ahorita, no perdemos la oportunidad nosotros de visibilizar la cara de Ronaldo en cualquier evento, en cualquier momento. ¿Por qué? Porque en realidad ellos no están para poder en un momento dado gritar, aquí estoy, y nos corresponde a nosotros como familia visibilizarlos, aún en contra del Estado, en sus tres niveles. Creo yo que el arte que se está haciendo, el apoyo que estamos teniendo de diversos grupos, como ahorita, por ejemplo, Zona Docs, ayuda muchísimo y concientiza muchísimo a la sociedad para que exista empatía también con nosotros como familiares, porque nos han estigmatizado como familia de un desaparecido, porque inmediatamente dicen, pues no, fallaste en la educación de tu hijo. No hay por qué buscar a una persona que estaba dañando a otras. Entonces,
No es por ahí la situación de que ellos estén emitiendo y estigmatizando a las familias y revictimizándolas, porque el dolor que padecemos día con día precisamente por no encontrar a nuestros desaparecidos, creo yo que, y no me dejarán mentir, es uno de los dolores que jamás yo había padecido. Tuve pérdidas trágicas en la familia que me causaron mucho dolor, pero en realidad esto es día a día. No hay un proceso de duelo que podamos cerrar, por lo menos nosotros, pues, porque no sabemos si está vivo o está muerto. Cuando tú tienes la certeza, pues empieza tu proceso de duelo. Pero esto es verdaderamente trágico, es verdaderamente lacerante para los familiares de los desaparecidos, en virtud de que estamos con la incertidumbre diaria. Así se van acumulando los días, ya Ronaldo va para 3 años el 21 de este mes y parece que fue ayer. Sigue la herida abierta, sigue el dolor. Yo me veo al espejo y digo, ya no soy el mismo de hace 3 años. O sea, mi rostro denota el dolor. Me lo han hecho saber otras personas. Y yo soy el tío, no me quiero imaginar los padres y la hermana. Pero aún sin embargo, yo estoy padeciendo, estoy sufriendo y ya no es lo mismo. Mi vida desde este tiempo ya no es la misma. En realidad cambió para mal. Tengo un cóctel de sentimientos, tristeza, frustración, muchos sentimientos que me están ahogando y agradezco yo pues a los grupos, a los colectivos, a la sociedad en general, que visibilicemos nuestro dolor, nuestros desaparecidos, para que pueda crecer la empatía, porque no somos bichos raros, no somos personas que no seamos dignos pues de que, ya no digo de otra cosa más que de tener empatía. Empatía para nosotros, que las mismas autoridades se den cuenta de lo que estamos padeciendo, porque no es cualquier cosa, y que también tengan empatía, no nos quiten las cédulas que se pegan, que no repriman a los colectivos en las búsquedas y que no engañen, porque creo yo que la mayoría de las autoridades lo que está haciendo es pura simulación. 3 años y no hemos avanzado absolutamente nada en la investigación en fiscalía. Entonces, creo yo que merecemos, incluso nuestros desaparecidos merecen ser buscados. ¿Y quién más que la familia para poder hacerlo? Muchas gracias. Ahorita pasamos nada más, voy a leer unos comentarios que nos habían dejado en Facebook desde hace rato. También muchas gracias, Héctor, muchas gracias, Edgar, por compartirnos su testimonio y pues por estar aquí. Uno de los comentarios que hay de hecho es de Rosano Reguillo y dice que como el más allá, como desde el más allá, y dice, les veo... Sí. Dice, les veo y les oigo con mucho cariño y me disculpo por mi ausencia involuntaria. También María de Jesús Solís nos dijo, gracias por ser solidarios, siempre acompañando a las luchas y siempre defendiendo la verdad, la justicia, la memoria, porque cada desaparecido tiene su propia historia. Mi hijo Jaime Adrián Ramírez Solís, desaparecido el 18 de septiembre de 2020, hasta encontrarlos a todos. Muchas gracias, María de Jesús, por también comentarnos. Entonces, si quieres, ahora sí, Guadalupe, muchas gracias por animarte. No, al contrario, muchísimas gracias. Para mí es un gusto estar acá y compartir como lo hicimos también acá con el podcast y decirles que primero felicitarles por ese trabajo de recuperación de la memoria y contarles rápidamente, porque fue un trabajo muy bonito lo que se hizo con la Antimonumenta y el trabajo que realizamos no solo aquí en Jalisco, sino al mismo tiempo en otros lugares. Fue un esfuerzo muy grande porque primero había que hacer todo eso en silencio y en secrecía, que nadie supiera lo que estábamos preparando.
porque pues lo iban a impedir, ¿no? Entonces, y no solamente era prepararlo en silencio, en secrecía, sino cómo le hacíamos para conseguir los recursos, porque había que hacer la antimonumenta, ¿no? Entonces, pues hacíamos rifas, pero tampoco podíamos hacerlo público, abierto, y les teníamos que decir así entre amigas y entre pocas, no les decíamos de qué se trataba y no les decíamos de qué iba, pero decíamos que requeríamos recursos para algo que íbamos a realizar, ¿no? Entonces, así con la solidaridad, la sororidad de muchas compañeras que fuimos juntando poco a poquito, y ya cuando teníamos algo ya juntado, resulta que en el Estado de México, la señora Irinea, que es mamá de Mariana Buendía, que es reconocida también por esta lucha en contra de los feminicidios, ella también quería ponerlo, pero realmente ella no había juntado casi nada, ¿no? Entonces lo que hicimos es que nosotros prácticamente donamos lo que habíamos juntado para que se instalara primero la antimonumenta en el Estado de México. Y después fue otra vez volvernos a poner las pilas para juntar dinero, es decir, nos llevó más de un año, año y medio, 2 años. La antimonumenta no llegó ahí de un día para otro, es un proceso, un trabajo de mucho tiempo y un trabajo colectivo, ¿no? Y de creación colectiva, de ver cómo la queríamos, qué es lo que queríamos que tuviera, qué es lo que queríamos que dijera, qué color queríamos que llevara, en dónde la íbamos a poner, en dónde la íbamos a instalar, porque era un trabajo justamente de intervención en ese espacio público, pero en un espacio público significativo en el corazón de la ciudad, ¿no? Entonces, y luego también decidimos que solo íbamos a intervenir mujeres en la instalación, ¿no? Entonces, preparar las compañeras que se prepararon, desde hasta hacer ejercicio, fuerza y todo eso, hasta comprar los implementos, las botas de trabajo, los cascos, todo lo que se necesitaba, las cuerdas, todo lo que se necesitaba para la instalación, recibir preparación específica de cómo se tenía que hacer eso, y luego prepararnos también con distintos escenarios, ¿no? Porque nos podrían detener en su momento con ya la instalación por esa intervención. Entonces iba la compañera abogada ya con el amparo hecho, ¿no? Para, si nos llevaban, ya estaba listo ahí. Bueno, toda una estrategia, todo un trabajo colectivo, las familias estuvieron ahí, las familias de este colectivo en contra de los feminicidios, y eso, prepararlo entre todas, y luego la mayor sorpresa que al Estado le cayó de sorpresa, ¿no? O sea, fue una gran sorpresa para ellos ese día, amanecer con que estábamos instalando la antimonumenta. Yo recuerdo que salió el secretario general de gobierno asustado, quería hablar conmigo, que era como el rostro más visible, y luego le decían, no, yo estaba en el centro, era un círculo, o sea, ni se podía entrar ni salir, ¿no? Entonces le decía, no, no es ella, somos todas, ¿no? Y somos todas, y así fue, fuimos todas lo pusimos, y ahora esa antimonumenta es colectiva, es de todas, y pues eso, es una contribución muy bonita que se hizo desde distintos lugares, desde distintas sororidades. También otra cosa que se acordó es que no sé, eso sí se iba a mantener siempre en secrecía, quienes estaban realizando por un tema también de seguridad personal y de muchas cosas, de quién estaba atrás también de la creación ya de estas antimonumentas y estos lugares, ¿no? Entonces, finalmente, nosotras desde CLADEM, desde la red Yo Voy 8 de marzo, desde este colectivo de familias en contra de los feminicidios, terminamos poniendo un memorial y esta antimonumenta, el memorial que se encuentra en el Parque Revolución, que yo espero que no lo quiten ahora que están haciendo las remodelaciones. Primero lo pusimos de madera, la cruz de madera igualita que las que están en Ciudad Juárez. Esa no la tumbaron, la quitaron, pero ahí comprometimos al Ayuntamiento de Guadalajara para que la repusiera, y la repuso de fierro, que es la que está ahorita ahí. Y luego esta antimonumenta, que en un principio la iban a quitar, igual como quitaron la del 5 de junio, le iban a quitar, y no logramos comprometer, pero fue una coyuntura muy especial, que era el cambio de gobierno, y ya nadie se animó a hacer eso, ¿no? Entonces, finalmente la antimonumenta ahí está, logramos que
quedara. Y bueno, esa es la lucha colectiva de las feministas aquí en Jalisco. Gracias. Muchas gracias, Guadalupe, por contarnos y por darnos recordarnos dónde está y de hecho dónde están estos espacios de memoria, ¿no? Contra los feminicidios. A lo mejor, Panther, Júpiter Fab, ¿te gustaría participar como parte de los murales? ¿Te gustaría que te pasaran el micrófono? Yo ya apuntando, si quieres, ¿sí? Hola a todos. Bueno, he escuchado muchas voces y mucho dolor. Pues yo en mi caso soy más me siento ser como más un instrumento. Yo soy un artista que desde muchos años se ocupa de temas sociales. En este caso, en el arte de contra los olvidos, tratamos el tema de las migraciones forzadas que existen aquí en Jalisco. Y pues contestando a tu pregunta, pues yo creo que cualquier forma de comunicación de todos estos proyectos es muy importante, que justamente pues lo que todo el mundo ya dijo, ¿no? Pues los gobiernos no quieren representar, visibilizar lo que está pasando, mientras que es importante hacerlo. Entonces, pues agradezco a su proyecto, porque realmente es una semilla más para llegar a más personas que igual no conocen esas historias. Muchas gracias. Muchas gracias por compartirnos también, Júpiter Fab, artista muralista que por aquí se encuentran sus murales grandotes y también en el podcast, por si quieren conocerlos por ahí. ¿Alguna de las compañeras de la colectiva Hilos, sí? Hola, yo soy Isabel López de la colectiva Hilos. Quiero felicitarlas porque me parece un panorama muy interesante de lo que está pasando en la ciudad. Esas heridas abiertas tienen personas y colectivos que están ahí empeñados en que no se olviden, que no se cierren, y que la gente realmente, el impacto que tiene en la ciudad es resignificar esos espacios, ¿no? Nosotros nos planteamos ante la situación de violencia en la ciudad tejer esa red roja, porque pensábamos que era la única manera que nosotros podíamos apoyar y ayudar a visibilizar lo que estaba pasando. Nos parecía algo terrible y nos lo sigue pareciendo. Y pensamos además que es algo que le puede pasar a cualquier persona. Es decir, que nos parece, yo muchas veces digo, ¿cómo la gente no está en la calle llamando la atención sobre esto? Porque pues le está pasando a un familiar, pero me puede pasar a mí, yo tengo hijos también. Entonces, en cualquier momento me puede pasar, no le pasa a un tipo de personas o a otra, le puede pasar a cualquiera, ¿no? Las violencias están ahí presentes y ese impacto de los colectivos que estamos trabajando en la ciudad es una manera de resignificar la ciudad, de tomar la ciudad. Nosotros decíamos, tenemos que tejer en el espacio público. ¿Por qué hay que tomar la ciudad? Porque como él decía, la ciudad es muy hostil en este momento, ¿no? Cuando debería ser un lugar amable de encuentro, de intercambio continuo, ¿no? Y sin embargo, pues tenemos que estar como cuidándonos y siempre pendientes de cuidar a nuestros hijos, ¿no? En otros lugares, cuando tú dices que siempre estás, mándame tu ubicación, se sorprenden, ¿no? Pero así vivimos. Es decir, no podemos vivir de otra manera porque realmente la violencia nos alcanzó, ¿no? Entonces, este proyecto, nosotros decíamos, aparte de tejer en el espacio público, tenemos que instalarlo en el espacio público, ¿no? Y es una manera de que la gente lo vea. Y de hecho, cuando nosotros tejemos, muchas personas se acercan, nos preguntan que por qué tejemos, qué es eso que estamos haciendo, y muchas de ellas se unen, ¿no?
Entonces, para nosotros era muy importante esa colectividad, ese proyecto que no es nuestro ya, que es de la comunidad, porque son muchas manos las que están tejiendo, ya son muchos metros de tejido, no solamente en Guadalajara, sino en muchísimas ciudades del país, incluso ha llegado al extranjero, muchas veces a partir de personas mexicanas que están viviendo fuera, que vienen aquí en sus vacaciones, ven, han pasado por el parque, vienen, ven o nos han visto en redes sociales y nos han mostrado el interés de poder replicarlo, ¿no? Entonces, pensamos que mientras la violencia continúe, pues nosotros vamos a seguir tejiendo. Cuando empezamos el proyecto no nos habíamos planteado que iba a durar tantos años, ¿no? Llevamos 6 años tejiendo casi. Y es cansado y no tenemos dinero y pedimos donaciones para seguir comprando material y porque nosotros ponemos el material y ponemos nuestra presencia y ayudar y enseñar a tejer, pero pensamos que merece la pena, ¿no? Entonces, todos estos colectivos y todas estas acciones, pues sí dan esperanza, ¿no? No estamos solos. Y tenemos que apoyarnos y tenemos que hacer fuerza colectiva, porque si no, nos vamos al abismo, ¿no? Muchas gracias, Isabel. Sí, creo que a Inés, si le pueden pasar el micrófono. Gracias. Hola, soy Inés de 5 de Junio Memoria y me gustó mucho lo que dijiste sobre la colectividad y en ese sentido creo que voy a retomar un poco de lo que se ha estado platicando porque creo que el aprendizaje para mí, yo vengo del arte, mi interés es el arte, ahí crecí y estuve involucrada en un montón de disciplinas. Y hago este activismo más por un accidente, afortunado puedo decir, porque estoy aquí y estoy viva. Soy sobreviviente de desaparición forzada de los hechos conocidos como el Conazo Tapatío, que cumplimos 5 años en unos días. Y el estar aquí es como una reflexión también, no solo individual, creo que me gustaría invitar a que invirtamos la fórmula. De pronto los medios y las entrevistas se han centrado mucho, por lo menos cada aniversario, como en recordar los hechos y decirnos cómo nos sentimos y qué impactos tuvimos, ¿no? Y escuchando a las compañeras, compañeros de buscadores, de guerreros buscadores, que les externo mi gran admiración, pensaba, ¿por qué no invertimos la fórmula? Que es algo que también dije en una entrevista hace unos días, y dejamos como de preguntar a quienes hemos sobrevivido o que hemos atravesado por estas violencias, cómo nos ha afectado, porque claramente nos ha afectado y a veces quizá no queremos hablar de eso, ¿no? Lo que podríamos reflexionar es cómo le afecta a la sociedad el que hayan desaparecido a 100 personas por unas horas y que la fiscalía haya tenido las camionetas dentro de la institución para hacer este tipo de operativo descarado a plena luz del día, 5 de la tarde en las inmediaciones de la zona industrial, documentado ampliamente, tanto que la ONU tuvo que pronunciarse y el aprendizaje yo creo que es, vamos quitando el foco de los individuos, eso es para mí y lo comparto, y vamos entendiendo qué está pasando en el tejido social, porque más allá de que sembraron miedo, que claramente lo hicieron, y que fue un 3 o 4 o 5 días de terror de Estado, porque no hay otra forma de nombrarlo, también hay algo que está impactando a todas las personas que vivimos en Guadalajara. Entonces ya no soy yo, Inés, ni esas otras 100 personas individualmente, porque lamentablemente el mismo sistema, el Estado, nos lleva a pensar como individuos y aterrizar todos los impactos y las acciones individualmente, y no es por ahí el camino. Yo creo que el camino es colectivo y dejar de decir, cómo se siente ella o él, sí es importante, pero ya trascendiendo esa reflexión primaria, yo creo que ahorita, por lo menos donde yo estoy a 5 años, es cómo nos afectó en Guadalajara el 5 de junio y qué hizo que una movilización tan grande como la que surgió por el asesinato de Giovanni terminara en lo que terminó y cómo esas violencias
a 5 años siguen estando aquí porque el 5J es todos los días, es lo que dijimos en un conversatorio. Y ese dolor es todos los días. Aquí estamos, gracias a la red que se formó de una acción muy organizada y muy inmediata, que circuló los nombres de las personas que estuvimos involucradas en esto, y agradecer y al mismo tiempo reconocer que es un porcentaje mínimo el que regresa. Y es difícil y al mismo tiempo por lo menos a mí, me otorga cierta necesidad de seguir hablando de esto, porque fui testigo de cómo opera la maquinaria del horror y sigue operando impunemente, y el Estado nos dijo que nos garantizaba la no repetición, y como tantas otras veces falló. Ese es el aprendizaje, tenemos que caminar juntos. Qué potente reflexión, Inés. Muchas gracias por compartirla con nosotros. Y sí, creo que pensar en que es todos los días y que podemos hablar de ello todos los días también es muy importante. No sé si hay alguien más que le gustaría. Sí, ahí tiene el micrófono. Bueno, yo creo que una de las cosas más graves, o sea, es la cuestión de la normalización de las desapariciones. A mí me parece que las desapariciones comenzaron, bueno, de la época reciente, a partir del 2 de octubre del 68, continuaron en los movimientos guerrilleros del 70, con muchos de los guerrilleros desaparecidos, otros muertos, por supuesto, pero obviamente eran desapariciones selectivas. Actualmente, las desapariciones pueden ser de cualquier persona. Creo que eso es lo que ha cambiado. Y además, la normalización, a mí me gusta mucho la intervención de Lili, Isabel, perdón, y también la de Inés. Creo que las dos, bueno, me han gustado todas las intervenciones que he escuchado, pero ellas dos tocan algo que me parece muy importante, que es la cuestión del tejido social, porque yo creo que tejer es simbólico también. Hay algo que se está tejiendo ahí en relación con el tejido social. Hay un gran deterioro del tejido social actualmente. Y creo que Inés está poniendo el punto en la cuestión de cómo lograr una unión de las diferentes luchas. Bueno, yo escuché también la entrevista que le hicieron sobre este punto. Y la otra cuestión, a mí me parece que hay algo grave en esto de que no solamente se les ha estigmatizado a los padres y madres de los desaparecidos y desaparecidas, sino que lo que se está haciendo actualmente, que me parece terrible, es que además se les está matando. Es decir, está el caso de esta madre buscadora que fue hace poco asesinada y también su hijo. Entonces, a mí me parece que esto es muy grave, porque no es solamente, o sea, y ha ocurrido, ha estado ocurriendo a lo largo de estas búsquedas. Y no es solamente, digamos, desde Maricela Escobedo, por ejemplo, la mamá de Maricela Escobedo, no es solamente que los padres y madres están haciendo una labor que le correspondería hacer al Estado, sino que además los están matando, o las están matando, ¿no? En algunos casos. Entonces, yo quiero comentar rápidamente, yo soy de la Universidad de Guadalajara, mi nombre es Eunice Michel, soy catedrática de esa institución, y la Universidad de Guadalajara ha conformado un colectivo de derechos humanos en relación con los feminicidios y en relación también con las desapariciones. Les comento esto porque yo acabo de leer una noticia de un colectivo de derechos humanos que está pidiendo el Nobel de la Paz para las Madres Buscadoras de México. Me parece que eso sería importantísimo. Yo creo que si eso da una visibilización internacional, eso es una, digamos, pues un paso adelante en esta lucha. Gracias. Muchas gracias, señora Eunice. No sé si a propósito del Día de la Bici, alguien de nuestros compañeros de Bici Blanca o también hace rato había Jorge de Pasos Blancos, Paula, quien quiera. Ya, ¿eh? Ya. Pues bueno, mi nombre es Yeriel, soy del colectivo Bici Blanca. De lo que preguntabas al inicio, Jimena,
A mí, de entrada, lo que me hizo cuando escuché por primera vez el podcast, me recordó por qué hacía lo que hacíamos, o yo por qué estaba en el colectivo, porque ya después de 15 años que estamos instalando bicis blancas, como que de repente llega un momento en que no es de que lo hagamos en automático, pero sí sentía yo en lo personal que se iba como hasta perdiendo un poco la sensibilidad de por qué iniciamos haciendo eso. Y a mí lo que me recordó mucho y que esa vez cuando terminé de escuchar el podcast, empecé a recordar de por qué empezamos a instalar bicis blancas. Es decir, está muy normalizado de que la gente puede morir en la calle atropellada y es normal por la cotidianidad que llevamos. Y que cuando empezamos era decir eso, a ver, mandemos un mensaje de que no es normal que salgas a las tortillas, que salgas a estudiar, que salgas a trabajar y que mueras en ese trayecto y que hay un Estado que está incumpliendo con la construcción de la ciudad, de lo que le toca, pero que también hay una parte de la sociedad que como que se nos olvida. Yo no creo que alguien en la mañana salga, hoy voy a salir y voy a atropellar a alguien y lo voy a matar. Creo que no lo hace consciente, pero inconscientemente creemos que la ciudad es de nosotros y no respetamos las velocidades máximas, no respetamos los lugares donde no deben de ir, los coches. Entonces dices, híjole, hay que hacerlo y empezamos. Y 15 años después, todavía seguimos tristemente instalando bicis blancas. Entonces esperemos que esto algún día, siempre hemos dicho que esperamos que el colectivo algún día desaparezca. El día que ya no sea necesario instalar bicis blancas, nos vamos a voltear y diremos, qué bueno que desaparece el colectivo. Ya pasamos a otro momento en la historia de esta ciudad. Entonces, pues muchas gracias de mi parte. La verdad que personalmente muchas gracias por recordarme el por qué estoy aquí y pues seguirle dando, porque sí cuesta mucho, como decían del colectivo de pues se roban las bicis, duran un día. Entonces decíamos, híjole, por tanto que hacemos, pero también era lo que nos contó mucho ahorita del señor que falleció ahí en el Akron, pues también las familias quieren encontrar en su dolor un momento de sentirse conectada con la ciudad y de repente hacemos unas instalaciones colectivas con la familia y la verdad que como que le da otra forma para mí de ver la ciudad y de sentirla. Pero bueno, muchas gracias. Hola, buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Paula. No me gusta decirlo, pero pues es lo que es. Fui víctima de accidente vial. Yo me encontraba trabajando afuera de los juzgados y pues me arrollaron allí, ¿no? A partir pues, de ese momento, yo traté de ver eh, pues cómo acercar mis habilidades a partir de esta experiencia, ¿no? Hacia otras personas que también estaban viviendo lo mismo. Yo me dedico pues al litigio, soy abogada y pues por parte también de mis compañeros y compañeras periodistas acercaron muchas herramientas para que pues yo pudiera acercarme a personas que pues hubieran pasado también por lo mismo. Actualmente, después de esa intervención también del arte, que hacía una abogada haciendo arte, no lo sé, pero estaba tratando de proyectar algo, ¿no? Una realidad que nos puede pasar a cualquiera. Cualquiera puede adquirir una discapacidad y tener una discapacidad es bastante costoso, ¿no? Tuve que vivir la discriminación por parte, pues, del Estado, de la sociedad, de muchas personas. En primera, pues no te dan un trabajo digno, eh, parece que te están haciendo un favor, ¿no? Entonces, pues yo me tengo que autoemplear, hasta eso sí tengo trabajo. Pero sí, por ejemplo, he pasado muchas situaciones de discriminación
por falta de trabajo, por falta de accesibilidad, en las calles también, ¿no? Comúnmente pues se ve que nada más interviene en el centro o zonas bonitas por donde va pasando pues el alcalde o el presidente, ya saben. Después de hacer pues colectividad con todas las personas de la diversidad funcional, pues unimos fuerzas y me empezaron a mandar a estas personas que pues también los habían atropellado, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que había un mundo de injusticia porque los seguros no respondían, las personas que eran responsables de atropellar a la gente se iban, se daban a la fuga, las cámaras del C5 pues nunca funcionan, ¿no? Entonces se destapó ahí una red de impunidad acerca de también pues, de que los abogados de las aseguradoras, pues sí, se salían con toda la impunidad del mundo, ¿no? Entonces, pues decidimos acompañar gratuitamente y asesorar a estas personas para que no, pues para que no les vieran la cara, ¿no? Porque también el hecho de comprar una silla de ruedas cuesta de 20,000 pesos para arriba, ¿no? Hacer un deporte adaptado también cuesta muy caro y las prótesis hasta 1,000,000 de pesos. Entonces, es un mundo y es en que la discapacidad se invisibiliza y se discrimina. Y pues el Estado históricamente ha estado en deuda con las personas con discapacidad y hasta nos han dicho migajeros, nos han dicho que pues ahora sí que ¿qué estamos haciendo luchando por alguna pensión o alguna, pues algún, ¿cómo se dice? Así pues, un apoyo económico, ¿no? Lo que no se dan cuenta es que hay otras realidades que ellos mismos han creado, pues no les dan trabajo, ¿no? Entonces yo creo que es importantísimo ahí hacer las denuncias, demandar a quien se tenga que hacerlo y acercarse pues con ayuda profesional, pero más que todos nosotros tenemos la responsabilidad de pues de hacerlo, de denunciar esta situación por la que las personas víctimas de accidentes viales hemos estado pasando y por los atropellos de las aseguradoras, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias por este espacio y pues por todo esto, por todo pues no sé, ¿no? Reunir a las personas que luchan por no ser invisibilizadas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Paula, por contarnos a partir de tu experiencia también cómo te ha cambiado y que las otras actividades y las otras acciones solidarias que estás haciendo. Y pues muchísimas gracias a todos. Creo que el tiempo se nos ha terminado para las intervenciones, pero pues de nuevo les agradecemos mucho estar aquí, compartirnos en esa ocasión y el día de hoy su trabajo y sus testimonios. Creo que no lo habíamos dicho, pero Arte contra el Olvido es un podcast que se puede escuchar en Spotify, así el nombre como está, Arte contra el Olvido, pero también están las entradas en el sitio web de Zona Docs y en YouTube también, por si no utilizan Spotify. Ah, sí. Inés nos va a hacer una invitación. Justo porque el tema también es el arte, tenemos la acción performática el jueves 5 de junio a las 5 de la tarde en la Plaza Imelda Virgen. Estaremos ahí activándonos para recordar, conmemorar y sobre todo para con nuestros cuerpos habitar el espacio y tomar el espacio porque es nuestro. Estoy de acuerdo con lo que dijo Héctor y en ese sentido me gustaría recordar a un escritor del norte del país que es Elmer Mendoza,
Yo soy escritora y mis referencias son siempre literarias y él decía que no cedamos el espacio público ni al crimen organizado ni a nadie que quiera arrebatarnos, ¿no? En este caso las violencias del Estado, ¿no? El antimonumento 5J lo quitaron, seguimos en esa lucha jurídica, el amparo fue resuelto en nuestra contra y nos inconformamos, ahorita estamos en otro proceso jurídico gracias a CEPAD, que es nuestra defensoría. Y en ese sentido vamos a reanimar el antimonumento con nuestros cuerpos. La invitación está abierta, vamos a hacer esta intervención pacífica, lúdica, artística. No requerimos más que su presencia y por supuesto quienes quieran acompañarnos con su lona, su foto de una persona desaparecida, tendrán un espacio muy especial porque al final también es lo que se está visibilizando. Les esperamos este jueves 5 de junio, 5 de la tarde, en la Plaza Imelda Virgen, al ladito de Catedral. Gracias. Pues no nos queda más que agradecer el que estemos todos aquí y pues ojalá que sigamos tejiendo juntos, como dijeron, haciendo espacio público, porque yo creo que si algo hemos también nosotros aprendido al hacer este programa con ustedes, pues es exactamente la necesidad de recuperar la ciudad, de recuperar el espacio público y de recuperarnos a nosotros mismos en nuestra tranquilidad, en nuestra esperanza. Muchísimas gracias por la confianza que depositaron en nosotros para poder hacer este programa, para contar sus historias, para poderlas abrir a este otro espacio público que es un podcast. Muchas gracias, de verdad.